We Foundation, estoy hoy día con ustedes. El tema de hoy es de egresado a gerente. Si es que tienen algunas preguntas, pueden dejarlos en los comentarios y nuestro Community Manager va a recopilarlos para luego pasar a la ronda de preguntas. Bueno, les voy a contar un poquito de mí. Ya les dije, mi nombre es Diana Su, soy actualmente gerente general en la empresa Cusco Foods. Somos una microempresa de capital inglés, comercializadora de alimentos con valor agregado. Soy ingeniero industrial de profesión, cuento con un MBA y bueno, durante más o menos 17 años he tenido diferentes experiencias laborales que ya les vendré a contar más adelante. Bueno, para hablar un poquito del plano personal, soy mamá de 3 hijos, los 3 en diferentes etapas escolares y en realidad son justamente el motor de mi vida y por los que me levanto día a día para justamente seguir saliendo adelante, ¿no? Un poquito para contarles los centros donde yo he estudiado. Bueno, mi pregrado lo he hecho en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, soy ingeniera industrial como ya lo mencioné. Tuve la oportunidad también de estudiar un año en China, en la Universidad China University of Geosciences. Tengo el grado de magíster de la Universidad de Lima y de la Universidad Autónoma de Barcelona y he seguido algunos diplomados en ESAN. Les dije que ya tengo más o menos 17 años de experiencia laboral, aunque no parezca. Empecé en el año 2003. Antes de eso hice algunas prácticas preprofesionales. Y bueno, no he estado en muchas empresas, pero sí he logrado desarrollarme en ellas. Empecé como asistente de producción en Continental, que es la empresa de la marca de cuadernos Stanford. De asistente de producción pasé a ser asistente de logística y ahí es que tengo la oportunidad de viajar a China, gano una beca para estudiar mi posgrado y dejo justamente el Perú por cierto tiempo, ¿no? Al retornar empiezo a trabajar en Imupesa como analista comercial y luego de unos meses surge la oportunidad de regresar a Continental, pero ya con un puesto de jefatura. Entonces, en Continental estuve como jefe de logística un par de años y surge una nueva oportunidad para cambiarme a una empresa más grande que es Unic Yambal. En Unic, a pesar de que era un cambio a una empresa más grande, era una posición menor, pero finalmente sopesé la empresa versus la posición y empiezo en Unic y estuve allí por un lapso de 10 años. Logré desarrollarme desde compradora hasta mi última posición que fue de directora asociada de compras y tuve la oportunidad de aprender muchísimo allí, ¿no? Luego de ello surgen algunos cambios y ingreso a trabajar a la empresa Cusco Foods. Comienzo como gerente senior de operaciones y después de unos meses también me ofrecen la oportunidad de hacerme cargo de la unidad de negocio de Perú como gerente general. Entonces, esto ha sido cómo he avanzado a lo largo de estos 17 años. No sé finalmente qué me depare en un futuro, pero sí espero poder seguir desarrollándome, porque finalmente uno nunca deja de crecer y uno nunca deja de aprender y de desarrollarse, ¿no? Quería hablarles un poquito sobre la importancia de la marca personal, ¿no? Que es cómo quieres que la gente te perciba o qué crees que la gente deba tener como idea de tu trabajo o de tu persona, ¿no? Entonces, muchas veces uno quiere que piensen o que crean que eres una persona confiable, en quien pueden recurrir, una persona innovadora, una persona que toma decisiones acertadas. Entonces, es muy importante, y se los digo a ustedes, que justamente muchos están recién comenzando en su etapa profesional, que siempre deben actuar con el bien y siempre deben tratar de ser mejor cada día, ¿no? Justo aquí, la idea no es leer justamente cada uno de los comentarios, pero lo pueden ver en mi LinkedIn, y son comentarios de las diferentes personas con las que yo de alguna manera he interactuado a lo largo de mi vida, ¿no? Hay algunos pares, hay algunos proveedores, ya que casi toda mi experiencia en UNIC ha sido en compras, hay algunos subordinados, hay algunos jefes.
Entonces, de verdad es muy gratificante leer lo que piensan de mí, ¿no? Lo que piensan de mí, piensan o creen que soy una persona que toma decisiones acertadas, que tiene una capacidad resolutiva, que es analítica. Entonces, todas esas virtudes finalmente ayudan a formar tu marca personal. Y sí los invito a que desde ahorita ustedes piensen cómo quieren ser reconocidos a lo largo de su vida profesional para que finalmente todas las decisiones que tomen a lo largo de la vida ayuden a fortalecer esa marca personal. Bueno, quería contarles un poco cuáles considero yo que han sido mis claves o las claves de éxito para que esté donde ahorita estoy, ¿no? Entonces, muy importante, creo yo, es siempre demostrar que somos unas personas que tenemos potencial, ¿no? Sí me ha pasado varias veces cuando recién empezaba que me decían, bueno, sí, eres una persona todavía joven, pero sí se ve que tienes potencial para, ¿no? Entonces, sí es importante finalmente demostrar eso siempre en el trabajo, en el día a día, en los proyectos, siempre tratar de demostrar que puedes aportar a la empresa o a la institución donde estás, ¿no? Sí, siempre también algunas personas les digo, es importante, y justamente cuando recién empiezas, el que tus jefes o personas incluso más arriba vean que eres una persona con potencial para que más adelante puedas asumir puestos o cargos de mayor importancia, ¿no? Estas palabras son importantes porque casi siempre hablamos de aprender, ¿no? Es importante aprender, 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 pero también es importante saber desaprender, porque a veces el día a día nos hace pensar que estamos en lo correcto, de que estamos trabajando de una manera determinada y que esa es la manera adecuada, pero puede ser de que se tenga que, o hay algún factor externo que haga que las empresas se muevan, de que tú tengas que tomar decisiones diferentes, entonces también es importante poder desaprender. Entonces, sí quiero que se lleven estas tres palabras, el aprender, el desaprender y el reaprender, ¿no? También es importante que puedas tomar decisiones acertadas y en el momento oportuno. O sea, no, puede ser de que no sea acertado. Y sí quería comentarles algo que me dijo una persona cuando yo era compradora en UNIC y esta persona era el vicepresidente de Supply, ¿no? Justo yo tenía una exposición que hacer sobre qué proveedor tenía que decidir, o sea, qué proveedor tenía que elegir para un determinado proyecto y recuerdo no haber concluido o no haber mostrado mis conclusiones o no haber decidido, ¿no? Y él me dijo, mira Diana, eres una persona joven, talentosa, pero ¿sabes qué? A mí me interesa y sé que tú quieres ascender en esta organización, a mí me interesa una persona que pueda tomar una decisión y equivocarse, porque finalmente todos podemos equivocarnos, a que seas una persona que nunca toma una decisión. Esa frase en realidad me marcó, ¿no? Entonces sí es importante que puedas tomar las decisiones, que seas la persona que toma la decisión y no esperar que otra persona tome la decisión por ti. Bueno, ahora justamente ante la situación que estamos es importante tener ideas y creativas, ¿no? Porque finalmente puede ser, tú puedes pensar de que un problema se resuelve de una determinada manera, pero debe haber mil maneras más para resolver ese mismo problema. Entonces, sí los invito también a que se tomen el tiempo para reflexionar, para aportar a la empresa, porque no solo, o sea, no solo la empresa o finalmente el éxito de la empresa depende del gerente, del dueño, sino depende finalmente de todos, ¿no? Gracias a todos es que las empresas donde ustedes estén laborando va a salir adelante, ¿no? Este también es una frase que usualmente lo digo, o sea, digo esta frase, porque ¿qué sucede? Que mucha gente puede ser responsable, mucha gente puede ser innovador, mucha gente puede decir, bueno, sí, yo soy analítico, pero no solo hay que serlo, sino también hay que parecerlo. ¿Por qué? Porque puede ser que alguna actitud que adoptes contradiga lo que finalmente tú eres, ¿no? Entonces, sí es importante que demuestres, porque finalmente sí es importante lo que la gente piense de ti en el ámbito laboral, demuestres
el buen accionar que puedas tener, ¿no? Y por último, también una clave que me ha servido a mí muchísimo es ser analítico, ¿no? No solo basta recibir una información y reenviarla, que eso lo hace cualquiera, ¿no? Sino recibe una información, revísala, analiza, propón, y eso va a hacer justamente que tú sobresalgas sobre el resto de la gente. O sea, como dije en un inicio, soy ingeniero industrial y hay miles, millones de ingenieros industriales. Hablo inglés, mucha gente habla inglés también, pero debemos encontrar nuestro factor diferenciador para que justamente nosotros podamos ser o obtener obtener la posición que nosotros queremos ser, ¿no? Ahora, el camino no es fácil, o sea, durante estos 17 años de experiencia profesional, puedo decir de que he tenido años difíciles, complicados, donde creía que las cosas no me iban a salir bien o no me estaban saliendo bien, pero felizmente de alguna manera encontré la forma de poder salir adelante, ¿no? Entonces, más o menos para contarles un poquito de mí, y el primer punto que hablo es la vida no planificada. Les conté que estudié un año en la Universidad China University of Geosciences. Me había ganado una beca para estudiar 4 años mi maestría, pero llegó mi hijo mayor. Entonces, bueno, eso no estaba planificado, pero al final tuve que cambiar los planes, tuve que venirme al Perú justamente para poder formar mi familia aquí, que era la idea que teníamos mi esposo y yo. Y bueno, los planes cambian, pero al final la vida sigue adelante, ¿no? Hay mucha gente que dice, bueno, pucha, tengo un hijo, no sé qué voy a hacer, pero al final siempre, siempre hay una salida, ¿no? Siempre hay una salida. Al inicio, por ejemplo, mis padres no estaban muy contentos con la idea porque vengo de una familia tradicional, pero al final todo se arregla o todo se soluciona, ¿no? Algunas veces en algunas experiencias he tenido problemas, por ejemplo, por la universidad de procedencia en la que estudié mi pregrado, que viene a ser la San Marcos, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos trabajos, pucha, piden profesionales de ciertas universidades. Eh, bueno, afortunadamente he podido demostrar mi potencial, he podido demostrar que estoy de igual a igual con otros profesionales de otras universidades, me he capacitado mucho más y finalmente no ha sido un problema durante los últimos años, ¿no? Pero sí conozco de gente donde sí ha tenido este tipo de inconvenientes, pero al fin y al cabo yo creo y estoy muy agradecida de la universidad donde provengo porque finalmente me ha formado y soy la profesional que soy ahorita, ¿no? Sí he tenido también en muchas oportunidades problemas de dinero, por ejemplo, y hubiera querido tal vez estudiar mi maestría en cierto lugar y no lo pude hacer, pero gracias a Dios he podido salir adelante también en ese aspecto, ¿no? Por ejemplo, cuando les comenté, en UNIC he estado 10 años, los primeros 4 años he estado de compradora, viendo diferentes categorías, pero la promoción demoraba, ¿no? Entonces es a veces desalentador ver que tal vez a otros promuevan y no a ti, pero finalmente la oportunidad siempre, siempre aparece, ¿no? Uno no tiene que sentirse frustrado, tiene que salir adelante, tiene que demostrar su potencial y finalmente la oportunidad llega, ¿no? En UNIC justamente hubo un cambio de organización, un cambio de necesidad y por ejemplo en el 2018 es que salgo de esa organización y he tenido que aprender nuevamente, luego de 10 años, a buscar una nueva oportunidad, que no es fácil, ¿no? Yo, por ejemplo, demoré unos 5 meses en volver a reengancharme, pero al final lo logré, ¿no? Lo logré y en realidad en esta empresa he tenido la oportunidad de crecer mucho más rápido de lo que hubiera tal vez podido crecer en otras organizaciones, ¿no? Bueno, y el último inconveniente bueno, que estamos teniendo en realidad muchas personas en esta situación es la reducción de ingresos, porque finalmente las empresas no están teniendo las mismas ganancias que se tenía anteriormente.
Entonces, de alguna forma también, en mi caso, sí he tenido, por ejemplo, una reducción en mis ingresos, pero que sé que con este aporte que estoy dando, la empresa va a poder salir adelante mucho más rápido, ¿no? Entonces, en realidad, la vida no es fácil, eso es lo que, en realidad, el mensaje que quiero darles, pero tenemos que lucharla, las oportunidades siempre existen, puede ser de que en algún momento uno piense, pucha, no voy a poder salir adelante, tengo este problema, pero al final siempre hay una solución, ¿no? A raíz justamente de esta situación que estamos pasando, a mí, por ejemplo, me ha tocado reinventarme, ¿no? Siempre he tenido también ideas de emprender, o sea, bueno, al venir de una familia oriental, en realidad tengo esta sangre de comerciante y siempre he tratado de poner negocios o tener alguna idea de algún ingreso propio, ¿no? Entonces, lamentablemente, las ideas de negocio que he tenido a lo largo de todos estos años no han prosperado o han sido negocios o proyectos muy cortos, pero justamente ahora quien me ha enseñado a reinventarme es mi hija. Mi hija de 6 años me ha enseñado que en realidad cualquier idea, cualquier sueño es posible lograrlo, ¿no? Solo en realidad está el tener los recursos adecuados, tener las ganas, porque al final obviamente es una idea de mi hija, pero soy yo quien tiene que trabajar o pone el trabajo duro, ¿no? Pero al final el tiempo lo encuentras, ¿no? Entre el trabajo en casa, entre la educación en casa también de mis 3 hijos, me doy también el tiempo justamente de poder hacer este emprendimiento y también me doy el tiempo de estar con ustedes ahora, ¿no? Entonces yo creo que en realidad solo está el proponernos, el decir, bueno, sí, quiero hacer tal cosa, el trazarnos un camino claro y sobre eso vamos a salir adelante. Sí quería darles algunos consejos finales antes de pasar a la ronda de preguntas. Primero, ya hemos hablado de la marca personal y es justamente desde ahorita que ustedes piensen cómo quieren ser vistos de aquí a 17 años, como en mi caso, y finalmente trabajar para lograrlo, ¿no? Entonces tienes que ser consecuente con tus acciones. Muy importante también es tener tu currículum actualizado, ¿no? Uno nunca sabe, las oportunidades están flotando. Entonces, puede ser de que alguien tenga alguna oportunidad o algún trabajo para ti, pero si no tienes tu currículum actualizado o dices, bueno, lo actualizaré la siguiente semana, puedes perder la oportunidad de tu vida, ¿no? Es importante también ir creciendo en la red de contactos. No sé si usan LinkedIn, no sé cómo está su perfil, es importante justamente que tengan en su red de contactos a la gente adecuada. Empiecen a seguir gerentes, empiecen a seguir a gerentes de recursos humanos de algunas empresas, piensen cuáles son las empresas donde ustedes quieren trabajar, empiecen a seguir a la gente que trabaja en dichas empresas. Entonces, de alguna forma, uno no es que va a suceder las cosas de milagro, ¿no? Uno tiene que trabajar para que las cosas sucedan. Siempre hay que aprender cosas nuevas. Por ejemplo, en este emprendimiento de mi hija, yo al ser más de operaciones o por el lado de logística, en realidad nunca había grabado un video, no tenía ni idea. Antes de la pandemia no tenía idea de cómo grabar un video, no sabía cómo manejar redes, pero finalmente he tenido que aprender, ¿no? He tenido que meterme algunos cursitos, he tenido que aprender y de verdad todos tenemos la capacidad para hacerlo, ¿no? Y por último, que es el mensaje más importante para mí, es atraes lo que crees que mereces. Entonces, si tú crees merecer algo, finalmente lo vas a traer. Pero si tú no piensas que lo vas a poder lograr, entonces no se va a dar, ¿no? Bueno, gracias por su tiempo. No sé si es que tienen algunas preguntitas. Ya, ya, yo tengo una. Cuéntame. Eh, Te comentaba un poco detrás de todo esto, y hay algunas competencias actualmente que tiene que manejar un egresado para poder sobresalir, ¿no? En esta difícil en el mercado, sobre todo en lo que estamos viviendo. ¿Puedes contar un poco de eso? Sí. Bueno,
para mí es importante que un egresado, bueno, practicante o un egresado pueda sobresalir con un quick win. Entonces, sí es importante buscar cuáles son los aportes que puedes dar y que puedan dar resultados rápidos. Entonces, así te vas a hacer visible en la organización. No solo es importante que tu jefe conozca tu trabajo, sino es importante que el jefe de tu jefe también lo conozca, ¿no? De acuerdo. Otra pregunta que tengo, tal vez hay algunos hábitos que has seguido en tu vida que te han ayudado a llegar a donde has estado y donde estás ahora, que te ha permitido de alguna forma desempeñarte de una mejor manera. ¿Tienes algunos de esos hábitos que compartir? ¿Hay algún secreto por ahí, tal vez? Bueno, lo que yo sí creo es que es importante siempre estudiar. En realidad, siempre capacitarte porque finalmente tienes que sobresalir, que es lo que justamente mencioné hace un ratito, debes sobresalir sobre el resto, ¿no? Entonces, para sobresalir sobre el resto tienes que saber qué cosa está buscando el mercado. Y es importante también, creo yo, especializarte, ¿no? Si finalmente crees que tu ámbito está por operaciones, entonces especialízate en ese campo, ¿no? De acuerdo. Tengo otra pregunta. Sí. Eh, ¿Qué has aprendido de los emprendimientos? Que es importante juntarte con la gente correcta. Correcto. Sí. Y que bueno, que siempre, de verdad, si tienes las ganas y si tienes eh, si tienes el mismo sueño que otras personas, finalmente se puede lograr, ¿no? Pero sí me ha pasado de emprendimientos pasados que no he podido tener éxito, ¿no? Y no he podido tener éxito, una, por lo que dije, por no juntarme tal vez con la gente correcta, y otro porque no le estaba poniendo las ganas, ¿no? No le estaba dedicando el tiempo que ahora sí le estoy dedicando a este nuevo emprendimiento. Otra pregunta. Si tengo una idea de negocio, Uh-huh. o sea, ¿preferirías lanzarte siendo, o sea, novato todavía, por decirlo así, para aprender y tener un poco más de experiencia, o todavía primero aprender para luego recién empezar a hacer un emprendimiento? Es que al final todo depende de la inversión que tú le vayas a dar o la que vas a invertir para este emprendimiento, ¿no? Porque finalmente si es un dinero que no lo necesitas y que puedes finalmente esperar que el emprendimiento tenga o no tenga éxito, bueno, lánzate, tal vez únete con la gente correcta, asesórate y puedes empezar el emprendimiento desde ya. Pero si finalmente ese dinero lo requieres, no te la juegues, ¿no? Y espera un poco más a tener mayor experiencia y sobre eso ya vas teniendo una mejor idea. ¿Qué es lo que justamente también me pasó a mí? No pienso ahorita o no creo que me voy a hacer millonaria con esta idea de negocio, pero sí quiero que mi hija piense y sepa, ¿no? Que finalmente si haces algo con mucho esfuerzo, vas a poder cumplir cualquier sueño que tengas, ¿no? Claro, me parece excelente. Y otra pregunta que también me gustaría saber es, ¿qué aprendiste de tu primer trabajo? Ah, bueno. No, primero, a ver, déjame pensar. Mi primer trabajo lo considero no el que mencioné como asistente de producción, sino mi práctica preprofesional, que fue en una agencia de viajes. ¿Ya? En esta agencia de viajes, el dueño era mi jefe y él de verdad me enseñó primero a cómo debía redactar todo y cómo debía hacer el trato con un cliente, ¿no? Porque para él era muy importante cómo redactabas un correo electrónico, por ejemplo, cómo lo tenías que tabular, cómo te tenías que dirigir a las personas. Y de verdad eso, o sea, no sé cómo, pero me ha marcado hasta ahorita, ¿no? Y yo suelo escribir, o sea, ahorita escribo tal cual escribía en el pasado, ¿no? Reviso, cuido muy bien la redacción, sea en inglés o en español, y obviamente sin ninguna falta ortográfica, ¿no? Claro, me parece excelente. ¿Cuál es el logro profesional de la que te sientes más orgulloso? Mm. Bueno, creo que crecer en una organización como UNIC, ¿no? De acuerdo. Ajá. Porque, bueno, si bien es cierto, no sé si 10 años sea mucho o poco, pero de compradora pude pasar a ser directora de compras, ¿no?
Bueno, por aquí también vemos en los comentarios que nos comparten si, bueno, ¿por qué dijiste tal vez alguna institución respecto a la maestría que sea privada? Nos están compartiendo esa Ok. pregunta en la UDI. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, nuestra formación, y Hans, tú no me vas a dejar mentir, a nosotros nos enseñan en la San Marcos a ser muy analíticos y de verdad a hacer el cálculo, ¿no? A hacer el cálculo no es que necesites, o sea, no es que te dejen usar una calculadora para calcular y finalmente ya, no. En la San Marcos tienes que sí o sí saber cómo es el procedimiento para llegar a la respuesta, ¿no? En cambio, lo que me ha enseñado estudiar en la Universidad de Lima, por ejemplo, fue a tomar una decisión en base al resultado. A mí en la Universidad de Lima no me enseñaban a hacer todo el cálculo, sino ya me daban la respuesta y me decían, bueno, sobre esta respuesta, ¿qué cosa decides? Entonces, yo creo que lo que me ha ayudado a estudiar en esa universidad ha sido justamente esa toma de decisiones que tal vez no se fomenta tanto en la otra universidad, ¿no? Claro. Otra pregunta también que tengo es, ¿qué es lo que más te apasiona? Mis hijos. No, pero no sé finalmente en qué ámbito me lo preguntas. En el ámbito profesional, Ah, laboral. ok. Bueno, lo que me gusta es, ahorita, por ejemplo, en Cusco Foods estamos desarrollando nuevos productos y nuevos mercados. Entonces, eso es lo que ahorita me encanta, ¿no? Porque finalmente estamos viendo qué producto es el adecuado para cierto mercado, ¿no? Porque puede ser que no sé, me invento, la salsa de ají en Canadá funcione, pero en, no sé, Nueva Zelanda no. Entonces, sí tenemos que justamente cuidar mucho la inversión inicial en un mercado nuevo, entonces sí hay bastante investigación antes, ¿no? Previa. Eso es lo que me gusta. De acuerdo. Aquí tenemos otra pregunta del público que, bueno, mencionan cuál es el camino o si hay una escala en los puestos para un ingeniero que desea especializarse tal vez en un rubro logístico. Uh -huh. Bueno, sí es importante y finalmente yo de alguna manera he seguido el rubro logístico, creo yo estar en todas, ¿no? Estar en producción, estar en almacén, estar en distribución, pero también es importante no solo pensar en el lado logístico, sino tener una idea al menos de cómo se maneja el lado de ventas, tener una idea de cómo se maneja la parte financiera, porque finalmente, si no conoces eso, en una, imagínate en una reunión multiáreas, te pueden revolcar. Entonces, es importante, si bien es cierto, tú vas a formarte en el lado logístico, que conozcas cómo se manejan las demás áreas, ¿no? Sí, te sugiero que estés en diferentes campos para que puedas conocer mucho más de la organización o de las organizaciones donde puedas estar. De acuerdo, te puedo hacer una pregunta un poco más profunda, si se puede decir de esa forma, ¿Ya? es preguntarte cuál es el propósito en tu vida. Mm, bueno, lo que se supone que es en el ámbito profesional, supongo, ¿no? Sí, bueno, podemos ir por ese camino, por el ámbito profesional. Bueno, creo que lo que estoy buscando es, sí, bueno, en realidad todavía no me decido si seguir, o sea, no sé si finalmente lo que me depare es seguir en Cusco Foods y seguir creciendo con esta empresa que creo que tiene mucho potencial, o finalmente puede ser que se genere alguna oportunidad en otra organización, ¿no? Yo sí creo que todavía me quedan años para seguir trabajando como dependiente, pero sí quisiera que el emprendimiento que estoy haciendo con mi hija crezca mucho más, ¿no? Me parece genial. Voy a recopilar otra pregunta del público que menciona un poco ya lo que había mencionado, pero lo podemos repetir tal vez. ¿Cuáles son los hábitos que has practicado y qué te han funcionado hasta el día de hoy para llegar a cumplir tus proyectos y estar donde estás como gerente? Uh -huh. Bueno, primero es importante, creo yo, los idiomas sí son importantes. Ahorita quien no sabe inglés no va a tener o tiene menos oportunidades o mejor dicho oportunidades limitadas. Por ejemplo, les mencioné que Cusco Foods es una microempresa de capital inglés y la entrevista fue con el CEO y fue en inglés, ¿no? Entonces yo decía, pucha, hace tiempo que no hablo, estaba un poquito nerviosa, pero finalmente todo fluyó. Y de verdad, ahora
todos los días tengo que interactuar con él y sí es importante justamente el idioma porque te abre muchas puertas, ¿no? También creo que es importante el capacitarte, como lo había mencionado anteriormente. No solo basta con tener el cartón ya ni me acuerdo cómo terminas, como titulado titulado en ingeniería industrial, sino es importante ir más allá, ¿no? De verdad aprovechar que son jóvenes y que tienen tienen todo el mundo a sus pies y estudien ahorita, porque luego con una familia es mucho más difícil. Yo estudié mi maestría teniendo a mi hijo mayor chiquito, ¿no? Pero ya ahorita digo, o sea, sería complicado estudiar una maestría con 3 hijos, por ejemplo. Entonces aprovechen ahorita, aprovechen su juventud y hay un montón de cosas por aprender, ¿no? Uno nunca termina de aprender, de verdad. De acuerdo, es muy cierto. Podría preguntarte también, por ejemplo, ya que estás como cliente general y Focus, Ujú. ¿qué habilidades sacas para potenciar al equipo? Bueno, ahorita en situación de pandemia es súper complicado potenciar al equipo de verdad, porque estamos viendo cómo poder justamente salir adelante. Pero yo creo que, y es algo que finalmente me caracteriza, que yo sí o suelo escuchar bastante al equipo, ¿no? A mí me gusta que sea una decisión consensuada, que sea algo que, porque lo digo, ¿no? Entonces yo creo que el escuchar al equipo hace de que finalmente pueda salir buenas ideas, porque finalmente las ideas no solo salen de mí o del CEO, sino finalmente las ideas pueden surgir de cualquier persona del equipo. Claro, muy cierto. Ahora veo otra pregunta aquí en los comentarios. Menciona si les puedes dar algunos consejos a los alumnos que están en los últimos ciclos de ingeniería industrial para seguir creciendo. Bueno, lo dije, pero lo puedo volver a Sí, decir. sí, porque Sí, 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 parece sí. que están enganchando. Sí, ok. Bueno, como les dije, sí es importante capacitarse. Busquen, o sea, si ahorita tal vez no tengan los recursos para poder estudiar una maestría, puede ser una especialización. Busquen qué cosa les gusta, qué cosa les apasiona y sobre eso tracen su camino. Es importante, como dije hace un ratito, los idiomas. El inglés es fundamental. Eh, Sepan también en qué empresas quieren trabajar, ¿no? A mí, por ejemplo, justamente cuando estuve en esa etapa de búsqueda laboral, me enseñaron tengo que tener o tienes que tener tu lista de empresas donde quieres trabajar y sobre eso ir formando tu red de contactos, ir conociendo un poco más de la empresa. Es importante tener tu CV actualizado. Es importante que el CV esté bien escrito también, ¿no? Porque sí he leído muchos CVs donde tal vez hay algún tipo de errores u omiten ciertas cosas o finalmente, no sé, me pasó que leí un currículum que decía soy responsable, pero eso es inherente, o sea, tienes que ser responsable, soy puntual. Entonces sí es importante, creo yo, que sepas cómo venderte, ¿no? Y como dije también en un inicio, desde ya pensar cómo va a ser su marca personal y trabajar sobre ello, ¿no? De acuerdo. Aquí también preguntan cómo se dio la posibilidad de llegar a ser gerente general. Bueno, aquí dicen, ya que en su mayoría o gerente general tiene que hacer línea de carrera en área comercial. Bueno, ¿esto es cierto? Primeramente, sobre el área Eh, comercial. Puede ser, o sea, yo he visto varios casos en realidad en que el gerente general, no tanto en comercial, pero más en finanzas he visto, ¿no? He visto más en finanzas y que de finanzas va a esa posibilidad. Ahora, lo que sí omití tal vez es que tengo una especialización en finanzas. Ah, ok, ¿Ya? hay un truco ahí. Sí, sí. Bueno, entonces, eso también me dio oportunidad, ¿no? Entonces, lo que sí es que al ser una microempresa, es una empresa más pequeña y de verdad las posibilidades eh, son más fáciles o sea, es más fácil llegar ¿no? No como una organización grande donde finalmente, pucha, tienes que pasar a tu jefe, luego al jefe de tu jefe, al jefe de tu jefe de tu jefe, y así es una forma interminable o es mucho más complicado de poder trascender, ¿no? En cambio, en una microempresa somos un equipo muy pequeño y finalmente no es tan complicado el poder sobresalir. Claro. Ahora, ¿por qué la decisión de haber, bueno, estado en una empresa bastante
reconocida internacionalmente, a poder asumir un cargo, pero es una empresa de un poco más pequeña, pero en la que puedes tal vez tener mucho más margen, ¿no? Mucho más gobernanza. Entonces, ¿por qué esa decisión? O sea, el cambio, mejor dicho, la salida de UNIC no fue decisión mía, fue justamente cambios en la organización de la propia empresa en la que finalmente tal vez mi posición o el papel que yo cumplía en ese momento ya no era requerido, ¿no? Entonces, sobre ello, finalmente me puse a buscar o sea, todas las oportunidades que podían haber y me llamó Cusco Foods justamente por el potencial que vi en la empresa, ¿no? Como tú dices, vi también la posibilidad de poder crecer o hacer línea de carrera rápido, ¿no? No pensé ser gerente general de la empresa, pero sí vi que podía tener oportunidad, sea de moverme a otro país o en todo caso de poder plantear más cosas, ¿no? Porque tú sabes que en una empresa grande es mucho más complicado el cambiar cosas. En cambio, aquí puedes cambiarlo de un día para otro, ¿no? De acuerdo. Y bueno, de aquí a algunos años, imagino que todavía tienes planes de continuar en Cusco Foods, pero si se da la posibilidad de salir, ¿te mantendrías en una organización o volverías a una organización, digamos, del tipo de Jaguar, pero también apostarías por otra? O sea, a mí me gustaría ya no solo ver operaciones o no solo ver logística, ¿no? Ahora que he tenido la oportunidad de desempeñarme como gerente general, donde estoy a cargo de todas las diferentes áreas que hay en la empresa, sí me gustaría tentar a una gerencia general en otra empresa, tal vez de similar tamaño o ir creciendo de a poquitos, ¿no? De microempresa pasar a pequeña, de pequeña a mediana, de mediana a grande, no lo sé, ¿no? Junto con la empresa. Claro, o sea, sí me gustaría, no sé si junto con la empresa, pero sí ir buscando el tamaño de empresa conforme vaya ganando más años de experiencia, ¿no? Porque en esta posición en realidad estoy desde noviembre, octubre del año pasado, ¿no? Claro, recién. Por aquí hay otra pregunta. Mencionan, o bueno, preguntan, ¿qué habilidades blandas son las más valoradas para los cargos de gerencia? Bueno, a ver, les voy a contar un poquito lo que yo percibo, ¿no? Porque finalmente, como mencionó tal vez Hans, sí, no he tenido tanto tiempo como gerente general, pero sí, durante toda mi experiencia y lo que yo, por ejemplo, he podido valorar como habilidad blanda de los gerentes que he tenido es la apertura, ¿no? La apertura con sus subordinados, la apertura con sus pares, también el poder justamente saber escuchar también es importante, porque hay mucha gente de verdad que cree tener la razón y no escucha a los demás. Entonces, yo creo que es importante el que seas una persona que sepa escuchar también, ¿no? Porque la idea, como también hace un ratito decía, las ideas pueden provenir de cualquier parte, ¿no? Exactamente. Bueno, por aquí vemos otra también, una pregunta. Dicen, buenas noches. Quisiera preguntar, a mí me gusta todo lo que es supply chain management, que actualmente hago coaching a universitarios. ¿Hay alguna manera de emprender un nuevo negocio o formar una organización con estos dos conocimientos juntos? Bueno, podrías dar, en realidad sí, ¿no? En realidad hay muchas oportunidades. Podrías tal vez dar, no sé, se me ocurre ahorita, algunas capacitaciones al personal. ¿Qué más podrías hacer? A ver. En todo caso, si no, déjame tu correo, voy a pensar en algunas, en algunas ideas y sobre eso te escribo, ¿no? De acuerdo, de acuerdo. No sé si por ahí tendremos algunas preguntas más. Bueno, el público que agradecemos, el público que nos está sintonizando en estos momentos. Si tienen alguna otra, lo estamos leyendo. No es, puedo hacer una pregunta también yo. ¿Cómo te ves de aquí a 10 años? Ya espero con mi propia empresa así súper conocida y generando millones. Vale, fantástico, fantástico eso. Otra pregunta que también te podría hacer es, ¿cómo te gustaría que te recuerden? Bueno, justo también estaba pensando en eso hace unos días. No sé por qué, pero bueno, justo tenía esa idea de cómo quiero trascender, ¿no? Entonces, creo yo que, bueno, en una persona confiable, de todas maneras, confiable, que siempre ha podido salir adelante,
que ha tomado las decisiones que ha tomado, pero finalmente en el momento adecuado. Bueno, a ver qué más. Una buena madre, de todas maneras, una buena madre y una buena profesional, creo yo. Claro, me parece excelente. Bueno, Diana, Una buena esposa también, buena esposa. todos los roles. Sí, sí, sí. Me había olvidado de esa parte. Ojalá no estén viendo. Bueno, bueno, ya, a ver, bueno, mandaron el correo por ahí. Ya, genial. Genial, ahí le podemos responder. Ya como para cerrar, ¿podrías dar algunas palabras finales, por favor, Diana? Ya, ok. Bueno, en realidad agradecerles por el tiempo, ha sido un gusto estar con ustedes. Ha sido, bueno, en realidad casi segunda transmisión en vivo, porque justo con el emprendimiento de mi hija hicimos uno, pero ella era la protagonista, así que tal vez no cuenta. Y bueno, espero de verdad que lo que les haya podido transmitir, sea mis aprendizajes o mis errores, les sirva para su futuro profesional, ¿no? En realidad, como siempre les dije, nunca, nunca se rindan y en realidad está en ustedes el poder salir adelante. Listo, muchas gracias, Diana. Gracias.